Mi nombre es Daniel Piñero, vengo de Buenos Aires, ¿no? Y hace ya como 30 y tantos años, vine en el 83. Nada, vine como todo el mundo, a laburar. Y bueno, mi viejo es músico, digamos, profesional, ¿no? Mi viejo todavía vive, está en La Plata. Y hace poquito lo llamé, ahora, ¿cómo andás, viejo, con la pandemia? Me dice, ay, mira qué estoy haciendo. No sé, ¿estás tocando música? ¿Estás escribiendo? Sí, estoy arreglando Revirado de Piazzolla, porque tiene un grupo de tango, ¿no? O sea, de ahí vengo. Longevo el hombre y toca así cada 15 días con unos amigos. Ha venido un par de veces acá y también le he hecho tocar. Así que mi viejo siempre se dedicó a la música, así que yo compartí mi infancia entre la vida profesional musical de mi viejo y también mi abuelo tocaba el violín y tocaba la guitarra, o sea que de ese lado vengo. Mi mamá también cantaba y era medio actriz, entonces todo eso es un caldo y lo llevas adentro y se va trasladando. La música está en la familia, o por lo menos adentro mío, desde siempre, desde que tengo memoria. Inclusive sin tocar nada, yo sin hacer música, siempre viví en ámbitos donde la música era lo que estaba. Guitarras, bajos, batería, quilombo de cable. Desde muy chiquito, desde que tengo memoria prácticamente. Y después está en uno en meterle onda y en perfeccionarse y ser cada vez mejor. No es mi caso. Nunca estudié, no, soy más bien un músico intuitivo, por llamarlo de algún modo, y orejero, como le dicen, ¿viste? Un poco te arrimás a la lectura y todo eso por cuestiones de laburo, pero mi oreja funciona más rápido que la lectura. Yo soy zurdo. Y mi abuelo y mi viejo dijeron, vamos a enseñarlo a nene. Entonces me enseñaban la guitarra al revés. Y yo no agarraba nunca, ¿viste? Bueno, me probaron el derecho. No, tampoco. Yo quería jugar al fútbol, cazar pajaritos. Así que desistieron. Empezaron como a los 5 o 6 años y nada. Conmigo no había caso, no me interesaba. No, caso perdido, no va a andar. Cuando yo tenía 10 años, alguien dejó un día una guitarra en la casa de mi mamá, así, y con un librito. Y ahí dije, mira, se pone así. Así que me aprendí el primer tono. Y estuve como, ¿viste? 3 horas con el mismo tono, cantando un solo tono que el mi menor. Entonces de ahí me gustó y qué sé yo, al mes me compraron una guitarra. En una librería, una guitarra bastante berreta, pero me acompañó muchos años. Y ahí empecé. Después iba también a una iglesia evangélica cuando tocaban la guitarra. Y eso también estaba lindo. Tenía lindas chicas, había música, yo iba. En realidad, vivir en Buenos Aires de la música es bastante para privilegiados o para profesionales de alta, jugar en primera, ¿no? Yo laburaba en telefonía, que era un emprendimiento que tenía un tío mío. Yo sé arreglar teléfono, instalaba alarmas, y acá había mucho campo para laburar eso. Y el destino hizo que alguien que tenía que venir acá se enfermó. Ya tenía los 3, a Boris, a Lucas y a Sol, y ya estaban en Buenos Aires. Entonces, dije, qué lindo lugar para vivir, que toque lo otro. Bueno, me tiraron una propuesta, renuncié al laburo, le dije a mi familia, mirá, me voy allá a hacer un poco de patria. Y así es que me vine, y con la llegada de Ushuaia la vida cambió. Los 14 o 15 meses recién pude traer a mi familia, y bueno, debe ser la decisión más afortunada que tuve, porque conmigo arrastré a toda la familia y son todos gente que adora este lugar. Nosotros llegamos a Río Grande, vinimos en Los Carlos, por tierra, ripio, amaneciendo pasamos el Garibaldi. Y yo no lo podía creer, era como una película de Disney para mí. Porque imagínate, venía de Buenos Aires, edificios, cemento,
lo más verde que había cerca era la plaza debajo de mi casa. Entonces fue una infancia, digamos, muy linda, muy feliz. El bajo fue creado como en los años 60, antes no existían los bajos, se tocaba el contrabajo, ¿no? Y tiene, para el que toca la guitarra, las 4 cuerdas del bajo son las mismas 4 cuerdas de la guitarra, ¿no? Mi, la, re y sol. Y hay bajos de 5 cuerdas donde le agregan una más gruesa aquí, y luego últimamente hay bajos de 6 cuerdas que vendrían a ser como una guitarra donde le agregan una cuerda que vendría la cuerda si de la guitarra. Y con eso haces acordes y todo eso. Y entre los bajos tenés los bajos comunes que tienen trastes y este se llama fretless, que no tiene trastes y permite generar esos glisados tan dulces que, como decíamos, usa Pedro Aznar o Pastorio. Primaria, en primer grado, en segundo grado, mis compañeros escuchaban, hablando de música, ¿no? Ellos escuchaban, no sé, el Clan de Patsy, no me acuerdo, no sé, los Parchís, esas cosas, y yo iba y les quemaba la cabeza con discos de Fito Páez. Entonces me miraban raro, no era como muy... Era el pibe, era medio el bicho raro del grado, ¿viste? La mayoría de la memoria que tengo es así, de eso, de estar metido entre cables, guitarra, gente tocando, de que me lleven a un ensayo, de que me lleven a otro, de estar con palillos de batería golpeando cualquier cosa. Fue la base como de una formación, digamos. No de manera académica, ¿no? Sino que me hizo el carácter, me formó las ideas, ese tipo de cosas. Agua clara sos de río manso y muy a tu andar de caracol viniste llegando. Quiero concluir entre Victoria y Jazmín. Quiero darte hoy lo que comience y termine con arte. Y vamos adelante. Dormite tranquila, no te asustes, porque el tiempo pone todo en su lugar. Yo nací en el 58, o sea que soy contemporáneo de los Beatles. Escuchaba los Beatles seguro, ¿viste? Y mucho tango, porque cuando yo era pibe, a diferencia de los pibes de hoy en día, no había elementos musicales. O sea, nada. Algún tío tenía un combinado, pero nosotros no teníamos ni televisión. Vos tenías que ir a ver a los grupos en un club, a verlos en persona. Y si no, escuchar la radio. Pero no había forma de tener eso. Lo tenías que escuchar porque estaba sucediendo en ese momento. La primera banda que yo tuve, que hacíamos covers, se llamaba Abraxas. Justamente porque admirábamos a Santana. Entonces copiábamos los temas más fáciles. Zapate, qué sé yo, Oye cómo va, todo eso. Pero Santana también sonaba en la radio. O sea, no era algo de culto, era un músico popular. Las músicas generalmente tienen una esencia. El rock tiene vitalidad, energía, juventud, que es lo que uno busca en la adolescencia. La vida está por delante y la música es el vehículo que nos va a llevar a conquistarla.
Sun, sun, here it comes. Sun, 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 here it comes. Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, dee-dee-dee-dee. Here comes the sun, I say, it's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's alright. Entre primer y segundo grado empecé a tocar los primeros acordes en guitarra. Y empecé con canciones de Charly García, me acuerdo, canciones sencillas, muy sencillas, ¿no? Me acuerdo que la guitarra, yo obviamente no tenía una guitarra de mi tamaño para mí, entonces usaba las guitarras de mi viejo y me quedaban gigantes. Y terminando séptimo grado, tuve una primer banda con unos pibes que eran más grandes que yo, que necesitaban a alguien que cantara. Iban al polivalente, yo todavía no había empezado la escuela, el colegio secundario. Estos pibes son, uno es Gerardo Jiménez, después el otro es Mauricio Biot, Pedro Pereira, que estaba en la batería, y no me acuerdo quién más andaba. Y nada, y empecé a tocar con ellos, una banda de covers, y a cantar y a tocar la guitarra con ellos. Y esa fue mi primera experiencia, digamos, así, digamos, musical, en banda, en grupo. Y me empecé a meter más en el folclore, en cosas más así, digamos, más nuestras, más de nuestras raíces. Empecé a cantar en el coro, empecé a tener un poquito más de noción de la técnica vocal, de afinar. O sea, el polivalente a mí me sirvió mucho. Fue una herramienta musicalmente hablando, porque aprendí a leer música, aprendí a entender la música en cuestiones teóricas. Cuando vine acá, el primer reducto que fui a visitar se llamaba Don Antonio, un emprendimiento que habían tenido algunos amigos y tenían una casa de música. Y claro, no vendían a nadie, todos los instrumentos se los llevaron a ese boliche. Entonces estaban ahí. No era que el boliche no tenía, estaban libres. Entonces había una batería, había un bajo. Y cuando yo vine dije, ¿se puede tocar? Sí. Y vino otro y se subió. Y ahí empecé a hacer una comunidad. Ahí lo conocí a Gustavo, 35 años atrás. A Gustavo López, a Cacho Rey, a Cookie Rey. En ese lugar los conocí. Y a mucha otra gente. Pero estoy hablando de tipos que después me relacioné tocando con ellos. Tengo otro bajo común y tengo un bajo también de 5. Pero con este... me divierto más.
al no tener trastes, se usa una técnica parecida a lo que usan los violinistas, con, digamos, posiciones físicas. Entonces es muy fácil perderse, pero... y este es el sonido para tocar jazz o tango. Lo importante es tener un buen bajo y un buen equipo. Y después lo demás es estudiar y ponerse de acuerdo con el guitarrista y con el baterista para poder darle a la banda lo que suena. Así que si alguien quiere estudiar bajo y dedicarse al bajo, está en lo cierto. Es un instrumento genial. No tenés tantas chicas como los guitarristas y menos los bateristas, ¿viste? Que se van a lo último. Pero no, es un instrumento que te da mucha satisfacción. Pasó algo mágico, que para mí es una bisagra, que es un antes y un después, que fue que descubrí, que era algo que yo no sabía, que existía la música, que se podía hacer música original, música propia. Y dentro de esa parte entran otros personajes de Ushuaia, porque había una banda que nosotros seguíamos, que se llamaba Suero. Ellos son más grandes que nosotros, los de mi edad, digamos, los que hacíamos música en ese momento de mi edad. Esa banda como referente. Después me acuerdo de muchas otras. Otra banda que me acuerdo mucho era una banda que se llamaba Los Carrascos, que había uno de los pibes que no sé cómo era la cosa, que nos prestábamos un ampli, me acuerdo, que coincidíamos con un amplificador, que íbamos a la casa y buscábamos un amplificador y después le prestábamos otro, y así. Y la mayoría de las bandas de esa época, lo que me llamaba la atención a mí era que hacían música original, que hacían música propia. Y bueno, yo aprendí de eso. Y de ahí, inclusive de ahí, se hace la base a lo que después se le dice o le llamaron en algún momento el rock de acá, el rock fueguino, de ese momento de las bandas que hacían música propia, que fueron muchísimas, Vodevil, bueno, en ese momento Suero y otras un montón más. No quiero decirlas todas porque alguna me voy a olvidar y no quiero ofender a nadie, pero en ese momento la mayoría de las bandas de Ushuaia hacían música propia. Reluciente y grande el Nire se despertó de una siesta libre de luz y estiró las ramas buscando calor, ramas que buscaban el sol. El viento dio pasajes a viajeros y a pie, los llevó un camino sin fin, corredor de hombres cazadores de honor, volverán tus cantos a oír. Los músicos se empiezan a olfatear, ¿viste? Y dale, toca un poquito. Y como que uno empieza a ver si tenés onda y qué haces vos, qué haces, te mostrás y empezás a noviar, por llamarlo como, porque es parecido, ¿viste? Como cuando uno conoce una piba. ¿Va a tomar café? Yo también, qué bien, me gusta el amanecer, a mí también, la poesía, dale. Y la cosa marcha. Con los músicos lo mismo. La estabilidad musical, en todo caso, la tuve cuando ingresé en la banda municipal, que estaba medio en formación y el director era Fortunato. Pero entre sus músicos estaba Nievas, y el papá de Rubén y de Luisito. Y Nievas era músico de jazz, entonces no quería tocar las cosas que tocaba Fortunato, que eran más orientadas a lo clásico, Tannhäuser y qué sé yo. Entonces hizo en la banda hizo una división, se llamó la Fueguina Banda Jazz. Y faltaba un bajista, ahí caí yo. Y empecé a tocar ahí y después, en algún modo, después de un par de años, me ficharon, por llamarlo de algún modo. Por un amigo en común que tenemos de la familia, me terminé haciendo amigo de un baterista que había sido el segundo baterista de Divididos, que es Federico Gil Solá, y él necesitaba un guitarrista, me acuerdo en ese momento, estaba promocionando un disco y yo estaba emocionado que lo había conocido al tipo y bueno, nada, mirá, yo sé tocar la viola y no sé qué, y medio como que me hinché las pelotas. El tipo tuvo una paciencia infinita y me aceptó en su banda.
laburé un tiempo con Celeste Carballo también, que es amiga de Federico. Y un buen día me decidí, junté una plata, me acuerdo, y yo tenía ya un puñado de canciones que venía haciendo desde acá de Ushuaia. Dije, bueno, voy a grabar un disco. Fui al estudio, le dije, Fede, necesito el estudio de tal fecha a tal fecha. Me busqué unos amigos músicos de Buenos Aires. Y grabé un primer disco que se llama Super Alma, y de ahí no paré más. No paré más de hacer canciones mías, de componer, de grabar, etc. Yo ya había estado en la banda muchos años tocando la guitarra y el bajo, y cuando me dijeron, bueno, hace falta un director, te animás, me encantó la propuesta. Y empecé de a poquito, sin arreglito, otro más, y me di cuenta que es una tarea genial tener todo un grupo de personas que hacen lo que vos le digas. Así que me puede dar el gusto de cerrar la carrera de director, digamos, ya estoy en trámite jubilatorio, terminando todo con un recital de Charlie que estuvo buenísimo. Yo me levanto pensando en música y por ahí voy en el auto rompiéndome la cabeza a ver cómo en mi acotado conocimiento de teoría musical puedo hacer una canción y transportarla y escribirla para después grabarla y para después pasársela al músico que quiero que la toque. Y me acuesto seguramente con alguna melodía en la cabeza y me ha pasado de despertarme con una canción en la cabeza y escribirla y agarrar el celular y grabarla así medio dormido, como que la soñé, entonces la tarareo, después al otro día escuché cualquier cosa. No entiendo la vida sin música, sería muy aburrido para mí, no tendría mucho sentido, casi nada, calculo. Si hay algo que el ser humano instintivamente quiere, continuar nuestra existencia con nuestra familia y enseñándole a vivir, ¿no? A alimentarse y a ser buenas personas. Y cuando vos ves que tu hijo también es músico y que tiene esas convicciones y que también tiene esa visión de la vida para disfrutarla y para disfrutarla con sus amigos, con sus amores, te das cuenta que tu existencia como persona va a continuar. En algo de lo que haga Boris o lo que haga su hijo va a estar lo que hizo mi viejo y lo que hizo mi abuelo. Es una continuidad eterna, por llamarlo de un modo. ¿Cuántos años hiciste? Y como 10, ¿no? ¿Voy? Pero es muy hincha pelota, ¿viste? Con los horarios, qué sé yo. No, aparte sus canciones, bueno, más o menos. Si no te gustan, le tenés que decir que sí, si no, te caga trompada, ¿viste? Qué grandote, me salió más grande que yo, ¿viste? Ahí está. Hijo de puta.